Olá pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Vamos começar em alguns instantes a nossa terceira live dessa semana de lives intitulada O que não te contaram sobre o marxismo, e hoje eu terei a honra e o prazer de receber a professora Andrea Rondon, uma convidada internacional, né, diretamente da Venezuela, para conversarmos um pouco sobre o socialismo e sobre como o marxismo, de certa forma, acabou por ser um vetor fundamental na derrocada do governo venezuelano. Bom, vamos aguardando o pessoal entrar, daqui a pouco eu faço o convite à professora Andrea Rondon, e aí a gente começa essa nossa terceira live de hoje. Temos Emerson, já está presente, Muriel. Emerson, boa noite, meu caro. Muriel está sempre presente aqui, meu queridíssimo. Eu não vou dizer ex-aluno não, porque uma vez aluno, a meu ver, sempre aluno. Boa noite, meu caro. Muriel, o som tá bom? Você está conseguindo me ouvir perfeitamente, cara? Emerson, boa noite também, meu amigo. Bom, acabaram de me informar que o som está perfeito, né? Então, muito bem, Muriel, muito obrigado pela presença de sempre aqui nessa semana de lives. Ah, Lucas também está sempre presente. Bom, pessoal, então, enquanto a professora vai se fazendo presente, quero lembrá-los que hoje a nossa live ela vai ser um mix aí de português com espanhol. Afinal de contas, a professora Andrea Rondon reside no país da Venezuela, ou seja, um país vizinho aqui ao nosso. E essa conversa aqui, já quero, óbvio, de antemão, me desculpar pelo meu péssimo espanhol durante aqui a nossa live, mas eu vou fazer o possível para me esforçar para conversar com a professora. E eu pedi a ela no início da nossa live, melhor dizendo, antes mesmo do início da nossa live, que ela falasse devagar, pausadamente, para que todos vocês pudessem compreender as respostas da professora com as minhas perguntas que vão sendo feitas durante essa live, né? Boa noite, Jaime, boa noite, Frota, boa noite a todos. A professora já está se fazendo presente aqui, deixa eu só enviar aqui o convite, tá, pessoal? E sempre quando eu fizer uma pergunta em espanhol, eu vou, antes de perguntar à professora, fazer a mesma pergunta, ou melhor dizendo, compartilhar com vocês a minha dúvida para que vocês compreendam. Opa, a professora disse que acabou de se conectar. Vamos então aqui ficar só no aguardo pra gente. Boa noite, Jaime. Boa noite, Léo. Boa noite, Ícaro. Ela já está presente aqui, a professora. Deixa eu só mandar aqui para ela, para a gente poder começar esse bate-papo aqui, tá, pessoal? Gente, a respeito das perguntas, também fiquem à vontade. E aí eu vou pedir a vocês o seguinte, tá, pessoal? Antes de começarmos oficialmente. As perguntas de vocês precisam ser mandadas o quanto antes, de preferência durante a live, caso porventura vocês tenham alguma dúvida, para que eu possa fazer a adaptação dessas perguntas e traduzir para o espanhol, tá, pessoal? Afinal de contas, é o idioma da professora, tá? Deixa eu só... A professora já entrou aqui. Deixa eu só fazer aqui o convite. O Ícaro sempre presente. Andréa, deixa eu só enviar aqui para ela. Gente Negra Imperial, boa noite, meu caro. Muito honrado em ter a vossa pessoa aqui nessa nossa conversa de hoje. Olá, professora, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muito bem, graças. Bom, pessoal, então, como eu estava conversando com os nossos telespectadores, professora, que a gente vai conversar sobre o marxismo, sobre o socialismo na Venezuela e, claro, falar de maneira pausada para que os nossos telespectadores possam entender. Primeiro, professora, em primeiro lugar, les agradeço sua atenção e disponibilidade para participar em esta semana de lives sobre el marxismo. Es un honor para mí hablar con un testigo presencial sobre lo que está sucediendo en Venezuela y las causas que lo levaron. Me gostaria de pedirle que se presente, explique un poco sobre su trabajo y lo que hace en Venezuela, profesora. Sí, mi nombre es Andrea Rondón, soy abogado, me gradué en el año 2002, ejerzo derecho dentro de las posibilidades que permite el país, evidentemente. Soy también profesora universitaria. En algún momento di clase en el pregrado, en la carrera de Derecho, y actualmente estoy dando clase en el doctorado de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, soy doctora también en Derecho, me gradué en el año
2014, ya hace tiempo de eso. Y trabajo también, aparte de mi ejercicio profesional, que lo sigo ejerciendo, trabajo en Se Dice Libertad, que es un think tank venezolano. Ya tiene, este año cumple 36 años de fundado y que tiene por fin la promoción de la propiedad privada y de la libertad económica. En Venezuela es el think tank más antiguo. Opa, eu acho que travou a live da professora. Vamos aguardar a professora retornar. Pessoal, eu acredito que vocês estão conseguindo compreender. Eu solicitei que a professora falasse pausadamente e acredito que todos vocês estão conseguindo entender muito bem a fala da professora. Vamos só aguardar ver se ela consegue retornar. A internet dela está... Ah, caiu a internet dela. Bom, pessoal, vamos aguardar, ela vai retornar. Bom, creio eu que vocês entenderam, a professora estava explicando o trabalho dela, ela é abogada, ou seja, ela é advogada lá na Venezuela, e na medida do possível, ou seja, nas dificuldades que o próprio país apresenta, ela também é professora universitária e tem estudado, se dedicado nos últimos anos a falar sobre as ideias da liberdade. Inclusive, a gente vai falar sobre isso, ela é diretora do Instituto Mises da Venezuela. Deixa eu só ver se eu já consigo convidá-la aqui novamente. A internet da professora, infelizmente, acabou por a derrubar. Deixa eu só... Bom, pessoal, é óbvio que não seria tão fácil assim essa live, até porque a gente sabe que a Venezuela passa por vários problemas e um deles certamente afeta a comunicação, a internet. Mas vamos aguardar o retorno da professora para que a gente possa continuar essa nossa live de hoje, tá? Essa foi justamente uma das minhas preocupações quando eu organizei essa semana de lives intitulada O que não te contaram sobre o marxismo, de modo a conversar e compartilhar para vocês, todos que aqui estão, justamente uma experiência socialista, né? A gente sabe, o início do século XX foi repleto de experiências totalitárias, experiências socialistas, muitas delas, é óbvio, acabaram por não vingar pelo próprio fracasso dos ideais socialistas e do marxismo aplicado nas ideologias políticas. Todavia, eu pensei, melhor do que trazer alguém que viveu essas experiências socialistas, por que não trazer uma pessoa que está vivendo atualmente, né? E certamente a Venezuela, Coreia do Norte, Cuba, são países contemporâneos que passam por uma certa, digamos assim, uma certa dominação desses ideais de esquerda, não apenas através da teoria, mas também na prática, né? A Venezuela vive hoje certamente uma das ditaduras mais sanguinárias e mais assassinas do mundo, e eu pensei, por que não entrar em contato com uma personagem, né, com uma testemunha viva e ocular do que se sucede, do que se acontece na Venezuela. Bom, a professora já está de volta aqui, deixa eu só acrescentá-la, adicioná-la aqui à nossa live. Vamos aguardar a professora aceitar. Mais uma vez, boa noite a todos que vão entrando, hein? Acabou de começar, tá? Olá, professora, buenas noches. Novamente. Creo que el internet está muy inestable de este lado. Pues bien, profesora, prosiga. Es bueno. Bueno, no sé en qué parte nos quedamos, pero ya les había advertido que trabajo en un think tank, Se Dice Libertad, que ya tiene 36 años de fundado aquí en Venezuela. Es el más antiguo de Venezuela y al mismo tiempo es uno de los más antiguos de América Latina. No es el más antiguo de América Latina, pero sí está entre los referentes de América Latina. Y había comentado que Se Dice Libertad se encarga de promover y difundir la propiedad privada y la libertad económica desde hace 36 años. Por supuesto, por supuesto. Seguindo tu trabalho aqui em Instagram, professora, notei que eres diretor do Instituto Mises Venezuela. Em Brasil, não é fácil ser liberal, nem sequer de direita. Pero imagino que em Venezuela é aún mais difícil. Siempre usted ha sido una defensora del liberalismo, de ideas de derecha. Bueno, aquí preciso, a mí no me gusta hablar ni de derecha ni de izquierda. Y yo sé que hay algunos que me van a crucificar por eso. De hecho, me han insultado por eso.
A mí me gusta establecer más que todo la distinción entre liberalismo, individualismo y colectivismo e intervencionismo. Es más fácil a través de esos baremos precisar hacia qué rangos vas o puedes medir, evaluar mejor las medidas tomando en cuenta estos parámetros. Bueno, si tomamos en cuenta esos parámetros, Venezuela ha tenido una cultura profundamente colectivista, profundamente intervencionista, y yo defendiendo estas ideas, tal vez así abiertamente como se pueda ver en mis redes, en mis escritos, en mis clases, puedo tener tal vez unos 5 o 6 años activamente, aunque siempre, o sea, desde el año 99 puedo decir que fue mi inicio en esta carrera o en esta formación liberal. Desde el año 1999, que coincide con la llegada de Hugo Chávez al poder. Por supuesto, gracias. ¿Cómo es la relación de Adriana Rondón con otros profesores de izquierda socialistas? ¿Es buena relación o difícil relación con sus pares? Bueno, yo puedo decir, la verdad, no puedo decir que aquí existan o mis colegas profesores sean abiertamente de izquierda o socialistas. No he tenido ese encuentro. Con profesores abiertamente socialistas, no, la verdad. Y tal vez se lo puedo atribuir a que gracias a la llegada de Chávez al poder, se aprendió de esta coyuntura. Y te sorprendería saber que cada vez somos más liberales o cada vez estamos más conscientes de los beneficios de defender las ideas de libertad que antes, ¿no? E tocando é o tema principal desta semana de lives, professora, como é a militância de esquerda socialista em Venezuela? ¿Están bien organizados? Bueno, yo tengo una investigación y es que señala que desde el año 2005 existe una política sistemática de destrucción de la propiedad privada. Y cuando digo política sistemática, estoy hablando de una actuación dolosa y de una omisión del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Es decir, sí están organizados. Esto no es un caos porque sí, es un caos conducido, porque es una forma de sostenerse en el poder, porque tú no te sostienes en el poder aplicando violencia a lo largo de 22 años a todos y cada uno o contra todos y cada uno de los venezolanos. Existen distintos métodos también de sostenerse arbitraria e injustificadamente en el poder. Existe el adoctrinamiento, existe aumentar el gasto público a través de programas de asistencia social. Eso lo vimos mucho en el pasado, sobre todo. Recordemos que Chávez llegó al poder electoralmente. Sonará difícil, tenemos una responsabilidad como sociedad por eso, pero él llegó con los votos, él no llegó con la bota militar. La bota militar llega mucho tiempo después y tal vez es por eso que tardó tanto tiempo en que se identificara a Venezuela como una dictadura. Tuvo que pasar una crisis humanitaria, tuvo que pasar, tuvimos que presenciar manifestaciones o persecución a los manifestantes, tener perseguidos políticos para decir que aquí estábamos en una dictadura, cuando la dictadura empezó desde el día 1 en 1999 con esta constitución, que solamente de constitución tiene el título, ¿no? Entonces, digamos, sí están organizados, no son incompetentes. Tal vez fue nuestro error subestimarlos al principio. Ellos saben exactamente lo que están haciendo y lo saben porque su objetivo no es mantener un país estable ni una república, no, su objetivo es mantenerse en el poder aún destruyendo el país. Y en eso sí han estado muy organizados. Uma outra pergunta é uma muito personal pergunta. Existe um conflito aberto e declarado entre os bandos políticos direita contra a esquerda, socialista versus liberales? Um conflito não outro ideológico, mas solo físico.
Que sí, por ejemplo, entre liberales y socialistas hemos llegado a pelearnos físicamente incluso. Sí, sí. Bueno, sí. Bueno, o sea, yo no diría entre liberales y socialistas, yo diría entre venezolanos que queremos salir de una dictadura y los afectos al gobierno. Sí, evidentemente ha habido persecución, ha habido ataques a nuestra integridad física. Cuando muchos manifestamos en el año 2017, que creo que son las manifestaciones, las últimas, ¿no? En donde salimos a la calle y donde todos, desde los estudiantes, desde señoras como yo, que salíamos a la calle al momento de manifestar nuestra inconformidad, todos estábamos expuestos a que nos pasara algo. Recuérdate, ya nosotros estamos en una situación de un Estado fallido, ya estamos ante un dictador, hay que ser responsables y llamarlo como es, que incluso puede ser calificado de autor de crímenes de lesa humanidad. Entonces ya no es un tema de peleas entre liberales y socialistas, es un tema de vida o muerte que trasciende eso, que ya es un tema de venezolanos que queremos calidad de vida, que queremos la restitución del Estado de Derecho, que queremos un poder judicial independiente, que evidentemente estamos en desacuerdo con el socialismo, con este camino que nos ha llevado a una crisis humanitaria. Es eso, llegamos a ese punto. Assim como tu, professora, sou professor aqui em Brasil e de alguma maneira também uso meu tempo e energia para ensinar sobre o liberalismo. Como é a recepção destas ideias que compartes sobre Mises, Hayek, Adam Smith, Ayn Rand e outros autores liberais entre tus estudiantes? Sí, yo te puedo decir un ejemplo. Hace, no sé, cuando yo empecé a hablar ya abiertamente de estos autores, hace 10 años, porque antes yo era más dogmática, más de derecho mercantil, más nuestro código de comercio, ahorita más voy y enseño más directamente la filosofía liberal. Hace 10 años yo planteaba esto el primer día de clases la verdad, pues eran autores completamente nuevos. También te estoy hablando de un salón de estudiantes en el pregrado de 16, 17, 18 años. Pero hace 5 años, por ejemplo, cuando repetía esta clase y hablaba de estos autores, me sorprendía que un estudiante no tendría más de 17, 18 años y me decía, esas ideas se parecen a las que propugnaba o de las que hablaba Milton Friedman. Entonces, sí ha habido un cambio, no son reticentes a estas ideas. Lo digo desde el pregrado hasta en el doctorado. En el doctorado también, a pesar de que puede trastocar un poco hablar de orden espontáneo, hablar de la acción humana y llevar al derecho, puede ser un poco disruptivo, pero no son resistentes a escucharlo. Durante os últimos 10 anos, ha habido um processo de redescobrimento de ideias conservadoras, liberais, onde muitos jovens han buscado estudar estes temas aqui em Brasil. Este fenômeno também ocorre em Venezuela, professora? Jovens redescobrindo de ideias liberais, conservadoras, nuevos autores. Bueno, aquí ya voy a ser muy honesta y tal vez me separe un poco disienta de ti. Los conservadores no son liberales. En este sentido, yo me uno a las tesis de Hayek, ese famoso ensayo que escribió sobre por qué no soy conservador. Y más modernamente me uno a Alberto Venegas Lynch, hijo, un intelectual argentino que escribió Estados Unidos versus Estados Unidos y que perfectamente puede ser como una actualización de ese ensayo de Hayek, ¿por qué no soy neoconservador? En ese sentido no me inscribo dentro del conservadurismo o digamos, yo considero que el conservadurismo es aparte del liberalismo, aunque sí, evidentemente, aquí pues, en Venezuela ahí puedes identificar a liberales, puedes identificar a libertarios o anarcocapitalistas y también puedes identificar a conservadores. Perfeito, perfeito, professora.
Uma outra pergunta. Em el 2019, eu organizei um evento em la universidade, onde invitei a um refugiado de Venezuela a hablar um pouco de la ditadura de Maduro. E recuerdo muito claramente, professora, que, aunque sofreu durante o governo de Maduro, era um apaixonado e fã de Hugo Chávez. Isso pensava em comum na esquerda venezuelana? Sí, cuando llega Maduro al poder, digamos en el año 2013, sí, 2013 porque cuando muere Chávez, eh, recordemos que la época Chávez es la época de la bonanza petrolera, es la época en la que se instaura el control de cambio y el control de precios en el año 2003 y no vamos a ver los efectos nefastos de estas medidas en lo inmediato. Lo nefasto o lo engañoso de este tipo de medidas es que tú no ves los efectos adversos en lo inmediato, sino a largo plazo. Y esos efectos a largo plazo se ven en la etapa Maduro. Entonces se considera que la escasez, se considera que las colas, que el uso de la tarjeta de racionamiento actualizada en Venezuela se debe a Maduro y no a Chávez. Porque visualmente lo identifican con la época de Maduro y no con Chávez, cuando el que tomó estas medidas que originaron lo que estamos viviendo hoy en día fue Chávez. Tan solo que Maduro lo que hizo fue profundizarlas. Entonces, hay un divorcio, lamentablemente, la gente no entiende, muchos hoy en día que adversan a Maduro, siguen viendo bondades al régimen de Chávez y no ven que es una continuación. Eso pasó, no estoy segura si todavía está presente, porque hemos vivido muchos momentos difíciles como para seguir defendiendo al chavismo, pero bueno, hay gente que no aprende, a pesar de estar en el fondo. Eu já lido, professor, em alguns textos, periódicos, jornais, que Maduro distorciona o marxismo. Qual é sua opinião ao respeito? Sí, no, yo sé, las típicas. Eso no es socialismo, eso no es una fórmula, no funcionó porque no está bien aplicado. Bueno, o sea, evidentemente esto es socialismo, ¿no? Tan solo que tiene unas características particulares, llega con los votos. Tuvimos las características particulares de Venezuela, el petróleo nos apoyó mucho, evidentemente. Chávez llega al poder también con aupado, con un gran respaldo de la sociedad civil venezolana. Eso es algo que tenemos que nuevamente revisar como sociedad. Las clases de más escasos recursos no fueron los únicos que votaron por Chávez. La clase media votó por Chávez, las clases pudientes también votaron por Chávez, pensando que lo podían controlar como controlaron a otros candidatos en otra oportunidad de otros partidos políticos. Pensaron que con Chávez podían continuar lo que ya venía ocurriendo, porque Chávez no es generación espontánea, Chávez es consecuencia también de políticas estatistas, de una cultura estatista y liberticida que estuvo durante esa democracia precaria que tuvimos en Venezuela, ¿no? Sí, no, aquí existe socialismo porque existe una pretensión de dirigir a la sociedad, al mercado y al individuo. Tan solo que los mecanismos se actualizan, los mecanismos cambian, pero esa pretensión de dirigir al otro es una pretensión claramente socialista. Claro que este es socialismo. El socialismo del siglo XXI, por supuesto que es socialismo. Aqui em Brasil, professora, alguns intelectuais hablam a mesma resposta. No esquerda, no socialismo, the same answer, é a mesma resposta, é a mesma desculpa, professora. E, professora, quais são as principais diferenças entre Chávez e Maduro? ¿Entre quién es? ¿Cuál es el primero que me mencionaste? Chávez e Maduro. Hugo Chávez e Nicolás Maduro.
principales diferencias, profesora? No tienen diferencia. No tiene. Practican la misma ideología. Obviamente, Maduro no tiene el carisma, vamos a decir, o sea, suena un poco heavy lo que estoy diciendo, pero ¿por qué Chávez llega al poder y se sostuvo tanto tiempo con el apoyo electoral? Porque el fraude electoral vino tiempo después, pero los primeros años o los primeros procesos fueron transparentes porque él tenía carisma, él llegaba a la gente, él sabía manipular a la audiencia, sabía manipular al público, sabía manipular al electorado. Eso evidentemente no lo tiene Maduro. Chávez no aplicó la violencia inmediatamente, la empezó a aplicar cuando ya no podías comprar con programas asistenciales porque ya no tenías los mismos ingresos de petróleo. Chávez empezó a aplicar la violencia cuando ya se veían los efectos, se empezaban a ver los efectos de sus medidas, ya se le empezaba a ver su talante autoritario y totalitario. Maduro lo empieza a hacer desde el primer momento. Pero esas serán las únicas diferencias, pero de verdad, Maduro es una continuación de lo que tenía proyectado Chávez de construir su socialismo del siglo XXI, porque no es solamente en Venezuela, sino que se implantar en toda América Latina. Profesora, como es ser liberal en Venezuela? Bueno, contrariamente a lo que muchos puedan pensar, no estoy sola, estoy bastante acompañada siendo liberal aquí en Venezuela. Eh, Me encanta que mis estudiantes no sean resistentes a autores como Hayek, Mises, y llevados al derecho tampoco son resistentes a eso. Me ha pasado en el pregrado, me ha pasado en el doctorado. Obviamente también te consigues personas más dogmáticas, más cuadradas. Como dicen comúnmente, es socialista y no lo sabía. Te consigues ese tipo de personas también. Pero cada vez creo que somos menos, o sea, o por lo menos de mi círculo en el que yo me relaciono, cada vez somos menos. Entonces, yo no te voy a decir que tengo una vida difícil aquí en Venezuela de perseguida, porque no es así. Yo los artículos que he querido publicar los he publicado. Tal vez no es en un diario de circulación nacional en físico porque ya no tenemos esos medios, pero yo publico en un diario de circulación nacional como es el Nacional y publico desde mis ideas y convicción liberal. Doy clase desde mis ideas y convicción liberal en la Universidad Católica Andrés Bello, que es de los padres jesuitas, que no es precisamente de tendencia liberal, pero son abiertos porque es una universidad, universalidad de ideas. Claro, no me siento sola, pero cada vez se hace más difícil por la destrucción del país. ¿A qué me refiero con esto? No solamente lo padezco yo como liberal, lo padece todo venezolano. La destrucción de las universidades, la destrucción de los servicios públicos, la destrucción de la calidad de vida. Eso sí lo resiente el venezolano, sea liberal o no. Lo resentimos todos que estamos viviendo aquí y también el que está afuera, porque el que está afuera no se fue con toda su familia o no se fue con todas las comodidades, los padecemos todos. Yo digo que desde que Chávez llegó al poder hace 22 años nos cambió la vida al venezolano por completo y es una marca que nos va a durar generaciones. Y es un dolor porque por supuesto es una pérdida del país como el que te fuiste, como el que se fue, como el que se queda, porque no reconoces el país, por lo menos en el que yo crecí, pero uno consigue las formas de lidiar con ese dolor. Por supuesto, usted tiene libertad Sí, sí, para hablar sobre los escritores liberales, media, textos, sí. O libre. sea, O sea, yo voy a ser muy honesta. Quítense de la cabeza que esta es Cuba. Quítense de la cabeza que tenemos un soldado vigilando en las puertas de los salones a ver qué texto estoy dando. Esta es una neodictadura y como neodictadura se presenta muy distinta. Como neodictadura, yo te puedo decir que hoy estoy hablando abiertamente en contra del régimen, yo tuiteo en contra del régimen, pero el día de mañana me pueden detener por eso. Ha habido casos de personas que han tuiteado en redes o que han manifestado su posición en redes y están presas, son perseguidos.
¿Eso ocurre con todos? No, pero esas son las características de una neodictadura. Tú no sabes cuándo te va a tocar a ti, tú no sabes cuándo te van a tocar la puerta, y eso es algo con el que vive, no solamente yo, vivimos todos. Todo el que tiene intención de quedarse aquí y procurarse más o menos calidad de vida. Unos más expuestos que otros. Por ejemplo, los periodistas viven en constante exposición. Ellos están más expuestos que yo, por ejemplo, pero yo no soy periodista, yo no me expongo a medios, o yo no busco esas investigaciones como los periodistas. Esos son los más claros ejemplos. No te voy a hablar de políticos opositores porque eso es otro tema, pero sí, evidentemente hay unos que están más expuestos que otros, pero olvídense de que vamos a tener la bota militar aquí como ustedes lo veían en las dictaduras tradicionales del siglo XX de América Latina. Eso no lo vamos a ver aquí. Por eso costó tanto que internacionalmente reconocieran que Venezuela era una dictadura. Profesora, algunos minutos atrás, usted habló, de diferença entre liberalismo e conservadorismo. E só para aclarar, aqui em Brasil, solemos referirmos a conservadores e liberais de maneira cercana, porque é o conservadorismo a que me refiro, é o que deriva de Edmund Burke, Russell Kirk, quienes também estavam em contra de los regímenes totalitários. Acá em Brasil, liberais e conservadores são parceiros contra de esquerda. Sí, claro. Oh, profesora. No solamente, sí, lo que te acabo de decir no es pacífico, es polémico lo que te acabo de decir. Y no hay un acuerdo al respecto. Hay algunos que consideramos que los liberales y los conservadores están separados realmente. Ya. Sí. Claro que buscan, tienen fines y metas en común, por supuesto, adversar los estados y los regímenes totalitarios, pero nos separa abiertamente a otros ámbitos, ¿no? Hay otros que reconocen más cercanía entre liberales y conservadores. Yo no me adhiero a esa corriente, la verdad. Yo soy más liberal clásica en lo práctico y más hacia el anarcocapitalismo en algunos otros temas, no completamente anarcocapitalista, pero por ejemplo, yo abogo por la despenalización de las drogas, por ejemplo, o yo abogo por la despenalización de la prostitución también, siempre y cuando hay adultos y hay acuerdos y consentimiento, o sea, no le veo por qué criminalizarlo, ¿no? Y más bien, mientras tú criminalizas más conductas, pues lo que le estás abriendo son las puertas donde puede haber mayores diferencias entre conservadores y liberales, ¿no? Y claro, y creo que va a ser una eterna lucha, la verdad. Sí, sí, por supuesto. Profesora, ¿cómo está a situação em Venezuela em este momento? E me gostaria de saber se seria possível dizer que as ideias marxistas são as responsáveis da tragédia que está passando em Venezuela. ¿Qué es la responsable de la tragedia de Venezuela? Esa parte te perdí. Ideias marxistas. Las ideas seria marxistas. Sí, claro. Seria responsáveis da tragédia que está passando em Venezuela, em seu país. Sí, claro, pero se han modernizado, se han actualizado totalmente. Digamos, no son abiertas, evidentemente, no te hablan de comunismo abiertamente, no te hablan de estatización de los medios de producción. De hecho, te hablan de democratizar la propiedad privada, pero en los hechos hay un constante ataque a la propiedad. El manipular las políticas monetarias para generar hiperinflación, eso en el fondo, ¿qué es? Pérdida del poder adquisitivo, pérdida de que tú te puedas ser independiente y autónomo. Eso, al fin y al cabo, está también detrás de todas estas ideas marxistas del siglo XX. Tan solo que nuevamente se han actualizado, a veces repiten la fórmula con los regímenes, con los controles, control de cambio, control de precio, pero se actualizan, son nuevos riesgos las formas de colectivismo. Pero sí, en el fondo, por supuesto, sí, lo que vivimos es muy consecuencia de eso. Hago esta pergunta, professora, que parece estúpida, porque a vezes vemos a alguns intelectuais de esquerda acá em Brasil
dizendo que Venezuela não tem um governo de esquerda e que os Estados Unidos de América têm a culpa das misérias e desgraças que ocorrem em el país, em el Venezuela. Sí, no. Ah, Sí, no, o sea, esas son las típicas que uno como típica. liberal o como venezolano escucha, ¿no? Por supuesto. Pero las medidas de las sanciones de Estados Unidos que se empezaron a aplicar son de reciente data, 3, 4 años máximo, y que últimamente se agravaron. Lo que estamos viviendo son las consecuencias de aquellas medidas dictadas por Chávez en el año 2003. Eso es algo que hay que ver y hay que ver en su contexto y antes de pronunciarse de lo que existe en Venezuela no hay que documentarse y vivir que se trata de un proceso, o sea, es un proceso largo de destrucción. Y de hecho, en este proceso de 22 años, yo no diría que vivimos mal los 22 años. Empezamos a sentir el deterioro en nuestra calidad de vida a partir del año 2007 y mucho más en el año 2014, pero no puedo hablar de los 22 años completos porque es un proceso, no voy a decir atípico, pero que funcionó lentamente y como ellos querían, porque así funcionan este tipo de medidas, medidas económicas manipuladas políticamente, el control de cambio y el control de precio, por ejemplo, la destrucción de la propiedad a través de la ley, con las confiscaciones, la tergiversación de la expropiación, que son expolios en realidad, eso no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana. Por supuesto, sim. Que pensa, professora, del marxismo cultural e se existe em Venezuela? Bueno, De, de idea. sí, claro. Vamos a ver. Yo no soy de esas liberales que van a gritar marxismo cultural por todos lados, ¿no? Yo soy muy respetuosa de esas etiquetas, porque a veces siento que los liberales cuando no están de acuerdo con tus planteamientos, etiquetas y gritas marxismo cultural o corrección política, yo tengo cuidado con eso y trato de entender lo que tengo enfrente. Sí creo que hay colectivismos hoy en día que se visten bajo ciertos ropajes. Ahí sigo muy a Ayn Rand, que Ayn Rand en el siglo XX anticipaba que el socialismo no se iba a presentar solamente en lo político, sino de otras formas. Y sí creo que existe en ese sentido movimientos colectivistas en distintos ámbitos. No me gusta usar la palabra marxismo cultural, pero sí me gusta decir que efectivamente hay peligros hacia las bases de Occidente, hacia el individualismo y viene de movimientos colectivistas. Eso sí lo reconozco. Por supuesto, sim, professora. Devido a la pandemia, pouco se habla em los medios brasileiros, mídia, televisão, pero solo por curiosidade, como se apresenta nuestro presidente Bolsonaro em los medios mídia venezuelana? Bueno, de los pocos medios, evidentemente, pues los medios afectos al gobierno lo ven como Trump, un gorila de derecha. Gorila de Así en esos, derecha. sí, sí, claro, en esos términos. Eh, Otros medios no afines al gobierno, pues no lo vemos liberal, evidentemente, pero que resista ciertas medidas económicas de izquierda no significa, eso no te hace liberal. Eso significa que eres la opción menos mala dentro de muchas. Y ahí podemos estar en desacuerdo también porque en esa categoría puede entrar Trump. Lo siento. Obviamente no apoyo a Biden, pero Trump no era la mejor opción tampoco. Es el remedio menos malo frente al estado de cosas en el que estamos, pero hay que entender también en su contexto lo que estamos viendo. Que estemos desesperados por una respuesta salvadora no significa que vamos a reconocer el liberalismo o una propuesta liberal deseable o tal vez idónea en cualquiera. Allí hay que reconocerlo. En la pandemia, professora, como Maduro está lidando com a pandemia? Como un mecanismo más de control social. Eso sí hay que ser responsables también para admitirlo.
porque no se están tomando las medidas necesarias ante esta pandemia, cuando además ya teníamos colapsados el sistema de salud pública y privada porque destruiste la iniciativa privada, básicamente, y pública porque se colapsó y porque cero inversión al respecto. Y claro, nos limitan en nuestro día a día. Aquí tenemos la fórmula 7 días de flexibilización y 7 días de radicalización. Y en la radicalización vemos alcabalas con la fuerza pública que te detiene arbitrariamente. Tú no sabes qué te puedes esperar en esa alcabala, entonces lo utiliza más que todo como un mecanismo de control social. Incluso aquí hubo semanas en donde se permitía ciertas actividades económicas y a veces se presentaba la fuerza pública a cerrar arbitrariamente. Entonces, ¿eso qué significa? Es usado como un mecanismo de control social más que como una medida preventiva contra una pandemia. Aquí en Venezuela, lamentablemente, es manejado así, como un mecanismo más de control social, porque tampoco se están implementando las soluciones para llevarnos a vivir o empezar a recuperar nuestra normalidad, nuestro día a día con el virus, que sabemos que vino para quedarse un buen tiempo, pero no se están dando las condiciones para vivir nuestro día en la oficina o en la universidad, porque hasta ahora yo no he dado clases presenciales con el virus. Entonces, te dice claramente que es utilizado como un mecanismo de control social. Em minha ótica, professora, a pandemia de políticos aumentaram, ampliaram o seu impacto, o seu controle social em nós outros. Maduro is not only the dictator to do this, to politics to do this. It's only one. It's only one, but another and others politicians did the same. Sí, claro. Hay muchas personas, profesor, en Venezuela que apoyam e suportam el gobierno Maduro. Esta última parte no te escuché bien. ¿Cómo hay muchas personas que? Hay muchas personas en Venezuela que apoyan a Maduro. Yo no diría eso. Yo creo que el apoyo popular a Maduro es prácticamente mínimo. De hecho, obviamente, por el año de la pandemia no hubo manifestaciones ni llamados de concentración por parte del oficialismo, pero cuando las últimas que se permitían las concentraciones públicas reunían muy poca gente, ya no tiene poder de convocatoria, ya la crisis humanitaria lo que hizo fue debilitar el poco apoyo que tenía Maduro ya. E sabendo, professora, que as eleições venezuelanas não são confiáveis, crê que algum dia se vão a deshacer das ideias da esquerda e da ditadura venezuelana? Bueno, si no creyera en eso, no estaría aquí. Yo creo que sí, yo tengo fe que sí, tengo esperanza que sí, trabajo en ello. Que sea difícil no significa que no trabaje en ello, que abandone lo que estoy haciendo, ¿no? Yo sí he visto cambios, yo tengo 45 años, y yo sí he visto cambios en la forma de pensar del venezolano en los últimos 20 años. El venezolano de hoy piensa distinto a como pensó, a como llegó Chávez en el año 99. Piensa completamente distinto al venezolano promedio hoy. Así que sí, háblese de fe, háblese de esperanza, es eso, es algo, requieres algo más para vivir en Venezuela, más que tu trabajo, una confianza en instituciones, requieres creer en Dios, si lo quieres ver de algún modo, y yo creo en Dios y bueno, eso. Em Venezuela, professora, há habido políticos liberales? No. Políticos claramente liberales? No, lo más cercano, y todavía pudiera ser María Corina Machado, pero... Marina Corina Machado. María Corina Machado, sí, es lo más próximo y sin embargo todavía falta un trabajo al respecto, pero ella tenía una propuesta liberal, totalmente. Y para hablar de liberalismo
así, literal, sin eufemismo, sin apellido, sin esconderlo, en boca de un político, eso no lo hace cualquiera y ella lo hizo. Entonces, ella es lo más próximo. El resto, nada que ver. El resto, nada que ver. El resto es impresentable. Aqui no Brasil, professora, nós temos um partido liberal. Na Venezuela, existe, ha habido um partido liberal? No, no existe. No, Puedes não encontrarte existe. un movimiento libertario de Um Venezuela movimento. que reúne jóvenes Mas y não no, há partido. y no sé si quieren llegar a constituirse como partido. Eso es otro tema. Porque sabes que dentro de los libertarios también adversan esa idea de el liberal dentro de la política. Entonces no sé si han Porque, llegado a un porque acuerdo é de... perigoso. É perigoso. Sí, bueno, si adversas el poder, te vas a meter en el poder o en la búsqueda del poder, ¿saben? En la típica disyuntiva que también se presenta dentro de algunos liberales. Entonces, pero partido libertario en Venezuela, no. No. Triste, triste. Sadly. Professora, que pensa da social-democracia? Creo que incluso es hasta más peligrosa que el comunismo, porque se presenta bajo el ropaje de la democracia, porque a través de los votos va a llegar y con las mismas pretensiones de intervención del Estado y de controlar también al individuo. Entonces, es lo que lo hace más lento y con otros mecanismos. Pero es algo que también hay que adversar realmente, porque el socialismo en cualquiera de sus manifestaciones, y la socialdemocracia es una de ellas, hay que adversarlo totalmente. Perfeito, professora. Que lição, professora, nos deixaria a los brasileiros que lutamos, que peleamos contra o marxismo, professora? Bueno, que es una lucha que nunca acaba, que básicamente se actualiza constantemente, que se presenta con otros ropajes, pero la intención siempre está detrás, esa intención de control siempre va a estar presente. Creo que a América Latina le falta mucho por ver un cambio verdaderamente contundente al respecto y yo no sé si, por ejemplo, tú o yo lo vamos a ver, así de sencillo. Entendo, professora. Perfeito, perfeito. Por supuesto, é triste ver como a América Latina, professora, caminha rumo em direção ao socialismo, às ideias de esquerda. A Argentina é um outro exemplo, é uma outra situação muito triste para nós. Professora, uma pergunta aqui. Professora, que pensa de autores como Heinz Dietrich acuna o término socialista? Que pensa de autores como Heinz Dietrich, que acuna o término socialismo del siglo XXI, profesora? Ay, bueno, yo la verdad no es un autor que haya leído realmente, no me llama la atención, la verdad. Bueno, obviamente de los ideólogos del término socialismo del siglo XXI, evidentemente, pues peligroso, evidentemente, pero no es un autor que yo prácticamente lea ni me interese leer, la verdad. Professora, vê alguma possibilidade de câmbio político para melhor em Venezuela? No. En lo inmediato, no. Y De imediato, não. y antes de 5 años, tampoco. No. De hecho, ahorita estamos como en el peor limbo posible. Sí, si pudiéramos decir algo, estamos en el peor limbo posible. É triste a situação com a qual passa a Venezuela, professora. E muitos intelectuais aqui em Brasil defendem de esquerda, de ideias de esquerda, e não olham para o país vizinho, não olham para a Venezuela, não olham para a Argentina, que seguem essas ideias marxistas e caminham em direção
é o abismo. Esta última parte no te escuché bien. É triste porque os brasileiros não conseguem perceber a maldade e o pensamento negativo dessas ideias de esquerda e compram essas ideias e acreditam e defendem essas ideias aqui em nosso outro país. Bueno, no sé si es triste, sino el reflejo de la condición humana que siempre va a caer en el mismo error. Así, así lo digo. A veces estoy un poco pesimista también. Professora, uma pergunta polêmica sobre perros. Em alguns jornais, matérias que chegaram à nossa mídia brasileira sobre venezuelanos comendo perros. É verdade? É mito? Ay, bueno, no estoy acostumbrada a ese tipo de preguntas porque la verdad, te repito, esto no es la típica dictadura del siglo XX. Aquí no vas a conseguir la hambruna de China, porque tampoco. Ciertamente en algún momento, por ejemplo, nuestros zoológicos están en las peores condiciones, porque dejaron morir desnutridos a los animales en cautiverio, porque sí, también se han comido a los animales en cautiverio, eso ha ocurrido. Y si ha ocurrido con los animales de zoológico, también ha ocurrido con los animales que no son domésticos, con los que no puedes proteger. Entonces, si bien no soy fan de este tipo de preguntas, porque Venezuela no es un circo, y yo sé, la típica pregunta, ¿en Venezuela se consigue papel higiénico? ¿En Venezuela comen perros y gatos? No soy fan de ese tipo de preguntas, creo que hay preguntas más profundas que estas. Sí puedo decir que lamentablemente ese tipo de situaciones han ocurrido. Professora, desde as últimas eleições em Venezuela, qual a sua opinião? Las últimas elecciones en No son Venezuela. elecciones, esas no fueron elecciones, no puedo hablar de que eso fue un proceso electoral porque no son elecciones, fue un proceso eh, desconocido por la mayor parte de los gobiernos democráticos, por la mayoría de los países con sociedades libres, en consecuencia, no son elecciones, o sea, ahí no hubo transparencia y no hubo absolutamente nada, ¿no? Perfeito, professora, perfeito. Professora, estamos caminhando para o final, estamos quase já fazendo uma hora de conversa. Eu só queria, acima de tudo, agradecer a sua disponibilidade, seu tempo e dedicação, cuja qual a senhora dedicou a minha humilde pessoa para a gente poder conversar um pouco sobre lições e reflexões sobre o socialismo na Venezuela. A senhora gostaria de compartilhar um pensamento, alguma dica, algum posicionamento, ou até mesmo alguma reflexão para nós brasileiros aqui na Venezuela, aqui no Brasil, desculpa, a respeito das ideias de esquerda, a respeito do marxismo? Bueno, no sé, la verdad, yo creo que siempre valdrá la pena hablar de la libertad, de la potencialidad que tiene el individuo, más allá de la intervención del Estado, que siempre hay que procurar un Estado limitado, un Estado mínimo, llevado a su mínima expresión para que el individuo, el ciudadano pueda ejercer sus potencialidades plenamente y completamente. Siempre valdrá la pena eso y es preferible eso a someterse a regímenes bajo el sistema o bajo la forma que se presenten que esté en contra del individuo, de sus potencialidades. Uno aspira a un deseo normal, de alguien normal. O sea, no estoy hablando de una profesora, no estoy hablando de una liberal, no estoy hablando de una venezolana. El deseo de cualquier persona es tener tu proyecto de vida, que puedas escoger tu proyecto de vida y cómo vas a llevar a cabo ese proyecto de vida, sea cual sea ese proyecto de vida, con tal de que no afecte o dañe a alguien. Eso es lo que uno procura, eso es lo que uno quiere. O sea, yo quiero vivir en paz, en mi país, tranquila. Eso es lo máximo que yo procuro. Ese es mi proyecto de vida.
Y bueno, lamentablemente tengo muchos obstáculos para lograr ese proyecto de vida, esa sola aspiración, vivir en paz. Bueno, siempre valdrá la pena apostar por ello, así sea difícil y así sea, hay unos días más difíciles que otros, un día a la vez, y es eso, no importa en qué contexto te consigas, no piensen que porque no han llegado a la situación de Venezuela no van a llegar a esa situación, siempre existe el riesgo. Vamos a ver países como España, que nunca te imaginaste que estuvieran en una situación similar. Vas a ver situaciones hoy en día que nunca te imaginaste que llegaríamos a eso. Entonces yo siempre pienso que siempre hay que tratar de advertir estos riesgos y estos peligros, porque vale la pena que puedas llevar tu vida como quisiste llevarla siempre. Eso es un mínimo deseo, no tienes que ser liberal para procurar eso, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Professora, a última pergunta, a promisso. Por que as pessoas no Brasil, professora, continuam apoiando essas ditaduras, mesmo com a realidade sendo mostrada, a realidade da Argentina, a realidade da Venezuela e de outros países que passam por ditaduras socialistas? Por que as pessoas Bueno, ainda porque continuam comprando e defendendo essas no, ideias? claro, porque así como he hablado de la belleza del ser humano con todas sus potencialidades, la belleza de escoger tu proyecto de vida y cómo lo vas a llevar a cabo, también el ser humano es profundamente estúpido. O sea, hay que ser honestos, o sea, es profundamente estúpido también. Entonces, bueno, o sea, si ocurre en Argentina eso, porque llevan el peronismo en su ADN prácticamente, el chavismo no sé si lo vamos a erradicar alguna vez, o ya lo tenemos en nuestro ADN, también hay que reconocer eso. O sea, el ser humano es bello en esencia por sus capacidades, pero también tiene un lado oscuro, es profundamente estúpido. Yo no sé cómo calificarlo distinto a esto, ¿no? Pero es así. Professora, muchas gracias por dedicarme su tiempo para hablar un poquito con mi persona, com mi persona. Graças, muito obrigado mesmo. Eu espero que, pelo menos na medida do possível, peço perdão, claro, pelo meu espanhol limitadíssimo, tá? Mas eu espero que, pelo menos, nós tenhamos conseguido manter um diálogo saudável e agradeço, só tenho a agradecer e espero e acredito eu que todos que estão nos assistindo certamente também aproveitaram esse diálogo, essa conversa aqui, essa conexão Brasil e Venezuela, para podermos falar um pouco do quão danoso, do quão perigoso são as ideias de esquerda, são as ideias marxistas, professora. Eu só tenho a agradecer e fique à vontade para deixar a sua mensagem final a todos que nos assistem, professora Andrea. No, bueno, gracias por los que se conectaron. No pude ver todos los mensajes, pero gracias a los que se conectaron. Espero que, bueno, esto haya servido, bueno, de algo para, sobre todo los que están fuera y que no saben exactamente lo que ocurre en Venezuela. Traté de contextualizar, traté de que no se me saliera el venezolano del día a día en la charla, pero bueno, espero que les haya servido y bueno, gracias por la conexión y no importa tu español, yo te entendí perfectamente. Espero que a mí se me haya entendido a los brasileños que se hayan conectado. Perfeito, perfeito, professora. Professora, que tiene de ser alguém que queira conhecer Venezuela? A última pergunta, a promisso. Que Eh, tiene de ser alguém que deseja visitar a Venezuela? Quem queira que, conhecer quieran, Venezuela? que quieran conocer a Venezuela, vienen bajo su propio riesgo, lo tengo que advertir, pero se van a conseguir todavía un país con ganas de resistir y todavía hay, la vida sigue. Aquí yo he podido trabajar, yo he podido dar clase, dentro de las limitaciones todavía existe iniciativa privada, está resistiendo, pero está. Eh, yo trabajo en el sector privado y yo veo del día a día dentro de la empresa o en el espacio donde yo estoy, yo veo esas ganas todavía de aguantar lo que se pueda, que no es lo mismo que resignación, es distinto. Unas ganas de que todavía no se lleve en tu país. Y eso vale la pena que la gente lo vea, el que está de afuera. Entonces vendrán bajo su propio riesgo, pero aquí hay gente que les puede presentar otra cara de Venezuela. Y no solamente esas noticias amarillistas de en Venezuela se está comiendo perros, no,
es muy distinto, créeme que es distinto a lo que a veces esas noticias amarillistas. Perfeito, professora. Professora, graças mais uma vez, muito obrigado. Sinto-me honrado em poder conversar com vossa pessoa e tenho certeza que um dia, eu indo visitar a Venezuela, indo conhecer a Venezuela, nós certamente nos encontraremos pessoalmente para registrarmos, através de fotografia, essa nossa amizade que se inicia nesse dia de hoje. Professora, Seguro que sí. muitas graças. Muchas gracias. Adiós. Hasta la vista, professora. Bueno, gracias. Hasta luego. Bom, pessoal, é isso, tá? Terminamos a live. Bom, agradeço a todos que se fizeram presentes nessa nossa live de hoje. Eu vou pedindo desculpas, claro, aí pelo meu porco e pelo meu fraquíssimo espanhol, mas eu fiz o possível justamente para tentar fazer com que a professora se sentisse mais à vontade falando e compartilhando no idioma materno dela. Então, por isso eu fui fazendo aqui as perguntas e dando uma lida aqui nas minhas anotações para que justamente todos pudessem compreender. Espero que todos tenham curtido essa live de hoje. Lembrando, nós estamos apenas no caminho ainda dessa semana de lives intitulado "Que não te contaram sobre o marxismo". Amanhã teremos mais um dia de lives. Amanhã nós iremos falar sobre economia com o querido e estimado professor Ubiratan Jorge Iorio. Eu espero contar, claro, com a presença de todos vocês. Só que amanhã vai ser um horário especial. Amanhã vai ser às 8 horas da noite. Com o professor Ubiratan, nós iremos falar sobre a economia marxista, né? Se é que isso é possível, a gente vai discutir sobre isso na live da manhã. Pois bem, agradeço mais uma vez a atenção, a disponibilidade e a presença de todos vocês. Que Deus abençoe enormemente todos vocês. Nos vemos amanhã. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.